Si te digo que esto es el rastro de un animal, ¿sabrías decirme qué es? Pista número 1. No se fuma, que aquí hay mucho Bob Marley. Pista número 2. Esto no ha salido por el culete de ningún animal. En concreto ha salido por la boca de un ave. A estas bolitas las denominamos egagrópilas y contienen todo el material duro, todo el material no digerido de las presas que han engullido las aves. Por ejemplo, huesos, pelo o incluso restos duros de algunos artrópodos como los insectos. Me he venido al laboratorio del centro en el que trabajo porque yo esta actividad, el análisis de una egagrópila, la suelo hacer con alumnos. La he hecho con alumnos de la ESO y de bachiller, e incluso más jóvenes, alumnos de primaria en el ámbito de la educación ambiental. Así que si eres profe de instituto o bien educador ambiental, puede que este vídeo te resulte interesante para preparar alguna actividad parecida. Si por el contrario no eres nada de esto, pero simplemente te interesa la ornitología y quieres saber un poquito más acerca de la alimentación de las aves, te doy la bienvenida al vídeo y te digo que te quiero. Mucho. Así que nada, me pongo la bata, que la tengo muerta de risa, y comenzamos. Pues nada, le voy a pedir la bata a mi amigo Gareth Bale, que yo creo que no le va a importar prestárnosla. Y empezamos. Nosotros vamos a analizar egagrópilas de lechuza común, simplemente porque me ha resultado fácil conseguir un número adecuado de ellas, puesto que las encontré en un campanario. Aquí hay alguna egagrópila. Hay egagrópilas y hay, mira, hay unas lechuzas muertas. Sí, que debieron criar y yo creo que fue una garduña, porque yo aquí puse una cámara de fototrampeo y vi una garduña. Y hay 3 pollos de lechuza muertos, los pobres. Las egagrópilas son muy comunes en aves rapaces. ¿Por qué? Porque son animales que engullen las presas enteras sin masticarlas, puesto que no tienen dientes. Entonces, de esta manera se están ahorrando la digestión de las partes más duras de la presa, como ya hemos mencionado, el pelo, los huesos, etc. Pero no solo las podríamos encontrar en rapaces. De hecho, hace muy poquito tuvimos el privilegio de poder ver un abejaruco expulsando una egagrópila y la cogimos. Al analizarla vimos que estaba llenita de restos de abejas y de otros artrópodos de los que se alimenta el abejaruco. De hecho, al llevárnosla al olfato pudimos comprobar que olía bastante a miel. El tamaño del ave que expulsa la egagrópila en la mayoría de casos condiciona el tamaño de la propia egagrópila. Por ejemplo, las egagrópilas de búho real ya tienen un tamaño bastante más considerable y los huesos que nos encontramos en esta también son de un tamaño bastante mayor, puesto que comen presas mayores. En una egagrópila de búho podríamos encontrar huesos de conejo, muy probablemente, que ya tienen un tamaño mucho mayor que los que vamos a encontrar en los de lechuza, que pertenecen a ratoncitos o a musarañas. Yo suelo comenzar explicándole a los alumnos un poco el interés científico que podría tener esta actividad. Para empezar, encontrar egagrópilas podría informarnos de la presencia de unas determinadas aves u otras. Para esto tenemos que saber reconocer las propias egagrópilas. También nos podría informar de la abundancia de estas aves, pues no es lo mismo encontrar alguna egagrópila aislada o encontrar muchas, ¿no? Que ya nos estaría indicando que hay mucha mayor presencia de estas aves en concreto. Por supuesto, y uno de los mayores intereses es analizar la dieta de estas propias aves. Nosotros vamos a ver las de lechuza común, pues vamos a aprender qué come una lechuza común o qué está comiendo en esa determinada zona. También es muy informativo de la diversidad de presas que hay en esa zona, de la diversidad de micromamíferos, que a lo mejor pues, son difíciles de estudiar por uno u otros motivos. Y por supuesto también vamos a aprender de la anatomía de estos micromamíferos. Yo suelo plantear el análisis de egagrópilas de lechuza con 2 objetivos muy diferenciados. Uno de ellos sería aprender a distinguir los micromamíferos que vamos a encontrar en las egagrópilas.
a partir de los cráneos y mandíbulas que vamos viendo. Para poder llegar a determinar la especie en cuestión necesitaríamos unas claves dicotómicas y también necesitamos algo de dominio, por lo menos, del vocabulario más técnico, del vocabulario relacionado con la anatomía de estos pequeños mamíferos. Esto sería una parte de la práctica un poquito más compleja y la voy a dejar para otro posible vídeo si veo que este primero tiene cierto interés, ¿vale? El objetivo que vamos a llevar a cabo en nuestra práctica, nuestro vídeo de hoy, es simplemente el de aprender a reconocer los diferentes huesos que podemos encontrar en una egagrópila. Es decir, sin distinguir entre especies, simplemente nos vamos a fijar en la anatomía de los distintos huesos, que también es bastante interesante. Se trata de una práctica muy económica en cuanto a material se refiere. El único material indispensable para poder llevarlo a cabo es obviamente disponer de las egagrópilas. Realmente las egagrópilas, como ya hemos mencionado antes, es lo único que puede resultar un poquito difícil de conseguir. Sería interesante disponer de papel de filtro o al menos algún tipo de recipiente, tipo cubeta de laboratorio de plástico, para poder ir depositando los restos de la egagrópila al ir deshaciéndola. También sería muy útil tener un pequeño kit de disección, al menos formado por tijeras y pinzas, para poder ir ayudándonos en nuestra tarea de ir separando los restos. Hay quien usa cubetitas y las llena de agua para mojar las egagrópilas porque así van deshaciendo mejor la bolita. Yo personalmente prefiero no usar agua porque me parece que la pelusa en contacto con el líquido se queda demasiado apelmazada. A lo mejor para limpiar algún hueso en concreto puede ser útil, pero si no, prefiero evitarlo y deshacer la egagrópila en seco. Por último, sería interesante disponer de una lupa, ya sea clásica o binocular de laboratorio, para poder observar los huesos más chiquititos a mayor aumento. Siempre comienzo la actividad repartiendo una ficha como esta, tipo informe de prácticas. Lo que más me importa de esta ficha es que vayan catalogando los distintos huesos con las explicaciones que les vamos dando, pero además podemos incluir cualquier pregunta que se nos ocurra para este informe de prácticas. Los cráneos son uno de los huesos más fáciles que tenemos para distinguir. Van a tener sus cuencas orbitarias, los huecos para los ojos y sus dientes, y cualquier alumno los va a identificar fácilmente. Nosotros vamos a encontrar principalmente cráneos de tres tipos. Cráneos que pertenecen a mamíferos insectívoros, como las musarañas o como los erizos. Cráneos que pertenecen a mamíferos roedores, como las ratas y los ratones, o cráneos que pertenecen a pequeños pajaritos como pueden ser gorriones. También podríamos encontrar en algún caso excepcional cráneos de lagomorfos, es decir, de conejos, pero deberían ser muy chiquititos, ya que las lechuzas no suelen cazar este tipo de presas ya un poquito más grandes. O sea que principalmente insectívoros, roedores y pájaros, aves. Las mandíbulas también van a ser huesos que se distinguen muy fácilmente, de nuevo, por la presencia de dientes. Articulan en la parte baja del cráneo, es decir, las mandíbulas que veamos sueltas son siempre las mandíbulas inferiores, puesto que las mandíbulas superiores van soldadas al resto del cráneo. Los roedores suelen tener un incisivo muy redondeado que recorre toda la mandíbula y que podemos extraer fácilmente. No debemos confundir
este diente con las costillas, que también son finitas y alargadas, pero en su caso las costillas, como veremos, son todavía mucho más finas. A veces estos incisivos que recorren toda la mandíbula están sueltos. Aunque lo que voy a contar a continuación sería más para distinguir especies y por tanto contenido de otro vídeo, podemos fijarnos en la presencia o ausencia de diastema. El diastema es un hueco entre los incisivos, los paletos y los molariformes, molares o premolares. Los roedores como los ratones, las ratas, las ardillas presentan diastema y no tienen caninos, no tienen colmillos. Sin embargo, insectívoros como las musarañas o los erizos no tienen este hueco, presentan continuidad entre los incisivos y los premolares. Además presentan un nuevo tipo de diente, como también tenemos nosotros, que son los caninos. Ha aparecido un hueso un tanto excepcional, que yo además nunca había visto en Egagrópilas tan pequeñas, puesto que es un hueso bastante frágil y que por tanto merece la pena comentar. Se trata de la fúrcula o hueso del deseo de las aves. La fúrcula es exclusiva de este grupo animal, de las aves, y es un hueso formado por la fusión de las dos clavículas. Su función es reforzar la caja torácica para soportar las altas presiones generadas por el batido de las alas. También se le conoce como hueso de los deseos debido a una conocida tradición anglosajona. En dicho mito, dos personas tirarían de los extremos de este hueso de manera que se cumpliría el deseo de la persona que obtenga el trozo más largo. Va, si gano yo, Lucía vuelve conmigo. Bueno, a ver, que en realidad no sabíamos su deseo, igual quería volver ella también, ¿no? Esto es siempre al mejor de tres. Bueno, pues seguimos con la articulación del hombro con un hueso bastante fácil de reconocer, la escápula u omóplato. La escápula u omóplato articula con la clavícula y el húmero de manera que permite la movilidad del brazo o de la extremidad anterior de los mamíferos. Recuerda un poco a la forma de una pala de ping-pong, en la que tendríamos una parte de mango y una parte de golpeo que en este caso, en vez de ser redondeada, es más bien triangular. A continuación vamos a empezar a hablar del brazo y por tanto del hueso húmero. Es un hueso un poco difícil de distinguir y que en ocasiones confundimos fácilmente con el fémur, pero con una pequeña clave que os voy a dar, seguro que nos va a resultar más fácil. El húmero es un hueso compacto, más bien corto y robusto, en el que llama mucho la atención un saliente que tiene más o menos hacia la mitad de su longitud, la cresta humeral. Su extremo más proximal, es decir, el más cercano al hombro, es redondeado, mientras que su extremo distal, el del codo, tiene una forma más plana y ensanchada y podemos destacar estructuras como la tróclea o la fosa oleocraniana que van a permitir la perfecta articulación del hueso cúbito formando el codo. A continuación pasamos al antebrazo con los huesos cúbito y radio. Al cúbito también se le suele llamar ulna. Estos huesos suelen aparecer por pares y si no, normalmente aparece solo el cúbito, que es un poquito más grande. El cúbito en micromamíferos es un hueso alargado, delgado y ligeramente curvado, cuya parte más reseñable se encuentra en la porción proximal, es decir, la que forma la articulación del codo. En esta región encontramos el olecranon, que es un pequeño hueco o depresión que abraza la tróclea del ya mencionado húmero, actuando a modo de bisagra en los movimientos del brazo o de la extremidad anterior. Las costillas en estos micromamíferos son fácilmente reconocibles por presentar un grosor muy fino, de probablemente menos de 1 milímetro, y un aspecto muy curvado. Pasamos a la extremidad inferior y el primer hueso que debemos mencionar es el hueso coxal, el hueso de la cadera. Al igual que ocurre en humanos, este hueso presenta un gran orificio que le da un aspecto inconfundible, el agujero o foramen obturador. Además, en la superficie externa del hueso coxal encontramos el acetábulo, una cavidad muy llamativa en el que se va a insertar la cabeza del fémur y que permitirá los movimientos de la pierna o de la extremidad posterior del animal. De la cadera hasta la rodilla encontramos el fémur, uno de los huesos que todo el mundo suele saber reconocer. Se trata de un hueso bastante compacto y robusto, pero que no tiene por qué ser el más largo como ocurriría en humanos. Tanto por tamaño como por forma podría confundirse fácilmente con el húmero. El húmero tiene la cresta humeral ya mencionada muy desarrollada, con forma de aleta de cetáceo o aleta de tiburón, mientras que el fémur solo tiene una pequeña protuberancia que es la línea áspera. Además, el rasgo más esclarecedor para distinguir el fémur es su cabeza, que se va a insertar en el acetábulo del hueso coxal. Para acabar
acabar con la extremidad inferior, puesto que los huesos del pie en estos micromamíferos van a ser demasiado pequeñitos, vamos a analizar la tibia y el peroné. El peroné también lo solemos conocer como fíbula. La tibia es un hueso robusto, un poco curvado, que traza ligeramente una S. El peroné o fíbula, sin embargo, es un hueso más recto y muchísimo más fino. Es un hueso muy delgado que se rompe con facilidad y está unido a la tibia. La forma general del hueso recuerda a una aguja gorda de hacer ganchillo, en concreto en la parte de la cabeza por donde meteríamos el hilo. Sería interesante dejar algún recuadro en nuestra ficha para esos huesos que aparecen con frecuencia sueltos. Por ejemplo, las vértebras, muchas veces aparecen algunas vértebras sueltas o incluso algún trozo de columna vertebral suelto, o por ejemplo los dientes, tanto incisivos de roedores que se desprenden con facilidad como algunos molares son muy frecuentes en nuestras egagrófilas. Bueno amigos, pues parecía que este momento no iba a llegar nunca, pero al final ha llegado. Hemos terminado con nuestro recorrido. Hemos visto los principales huesos que suelen aparecer en las egagrófilas, saltándonos a aquellos más pequeñitos, más frágiles, que son muy raros de ver. Ten en cuenta que al final estas bolitas están pasando, al menos en parte, por el aparato digestivo de un animal. Llegados a este punto, solo me queda desearte que seas muy feliz, que seas generoso y no olvides nuestro mantra de siempre. Por favor, gracias, te perdono, te quiero.